La investigación en clave humana y con las familias en el centro. El título de esta conferencia es Avance en el proyecto Mariposa, cuando la investigación incluye a la familia. Van a coordinar la doctora Lucrecia Bossi, que es médica pediatra y neonatóloga, especialista en desarrollo infantil de la Unidad de Internación Conjunta de la Maternidad Ramón Sardá, Argentina, y la doctora Lidia Giudice, no sé si la conocen, pediatra neonatóloga, es coordinadora del programa interdisciplinar de seguimiento de recién nacido de alto riesgo del Hospital General de Niños Pedro Elizalde de Buenos Aires, directora de la carrera de especialización en desarrollo infantil, Facultad de Medicina, Universidad de Buenos Aires, docente de Historia de la Medicina, carrera de formación docente en Ciencias de la Salud, Facultad de Medicina, Universidad de Buenos Aires, directora académica de la Asociación Latinoamericana de Seguimiento Pediátrico y Neonatal, autora de libros, capítulos de libros y trabajo de investigación referidos a desarrollo infantil y seguimiento recién nacido de alto riesgo. Revisora de artículos científicos en revistas internacionales indexadas. La Lidia para nosotros. Adelante, chicas. Muchas gracias, Alejandro, por tu presentación. Y bueno, es un honor para mí presentar a Nicholas Hamilton, quien es profesor de medicina neonatal, completó su entrenamiento en Reino Unido y en Vancouver, Canadá. Conduce un amplio portfolio de investigación que incluyen revisiones sistemáticas, trabajos randomizados, controlados de gran escala en nutrición, con resultados a largo plazo en leche humana, probióticos, alimentación y microbioma. Además, ha coordinado una serie de estudios cualitativos explorando las experiencias de padres que sufrieron una pérdida gestacional en embarazos múltiples, que llevaron a la creación del proyecto Mariposa, adoptado ampliamente en Reino Unido y más allá. Bueno, gracias. También es creador de capacitaciones online sobre temas nutricionales, así como de cursos en pérdidas de gemelares y lactancia luego de la pérdida gestacional. Trabaja en numerosas organizaciones y sociedades de caridad, incluyendo a la Organización Mundial de la Salud. Bienvenido y es un honor para nosotros tenerte aquí. Ok, solo decir que ustedes, espero que se vea la línea de conducción que guía este congreso, el compromiso de todos y por supuesto el primer compromiso es el de la familia, pero el de la familia ya viene implícito. El nuestro es seguir actividades como las que hace el doctor Embleton, de incluir a las familias en la investigación. Así que, Nick, tuyo. Thank you. So, thank you very much again for being here this morning. Thank you to Lydia. Gracias, Lidia. Gracias al comité organizador por haberme invitado a esta excelente conferencia. Siempre la paso muy bien cuando vengo. Es un gran honor, en realidad, visitar vuestro país y vuestros países y participar de estas conferencias y congresos. Algunos de ustedes me habrán escuchado hablar del proyecto Mariposa antes, o sea que voy a simplemente refrescar algunas de las ideas que tenemos de este proyecto Mariposa y luego mostrarles, sí, datos nuevos que hemos recabado con nuestras familias. Y tengo algunos videos cortitos también para compartir con ustedes, están subtitulados. Quiero avanzar las transparencias, por favor. Muy bien. Este proyecto Mariposa se desarrolló por investigación cualitativa que hicimos con familias, pero también involucramos a los enfermeros, enfermeras, médicos, también a las parteras, y nos concentramos más que nada en la situación donde hay un embarazo múltiple, ya sea trillizos o mellizos, donde uno de los bebés fallece, pero por lo menos uno sobrevive. Y esto puede incluir mortinatos, como también muerte intrauterina. Tenemos videos, tenemos cursos online y luego realizamos más investigación. Y todo esto es lo que denominamos el proyecto Mariposa, el Butterfly Project. Cuando empecé a trabajar en este área, gran parte del trabajo se concentraba ya sea en los aspectos prácticos, es decir, cómo uno se comunica con los padres, cómo uno demuestra empatía, o bien se concentraba en los aspectos éticos.
Pero no había mucho trabajo realizado respecto de la sociología, es decir, cómo se siente ser padre involucrado en una situación así, cómo se siente ser médico o enfermero o enfermera cuidando a estos bebés que fallecen. Me di cuenta que teníamos que concentrarnos en la sociedad, es decir, en la vida misma. Y este trabajo, digo yo, tiene que ver con las trayectorias, el camino de las familias, aquellas en duelo, pero también habla de amistades, habla de sentirnos amigos con los padres a quienes cuidamos y asistimos, cómo forjamos relaciones con otros médicos, enfermeros, cómo se siente cuando cuidamos a un bebé que fallece y tenemos que ir a nuestro propio hogar con nuestras propias familias. ¿Cuál es la psicología para nosotros? Y tal vez me hizo pensar en mi propia identidad, pero también en mi identidad profesional, porque todos nosotros estamos definidos por lo que hacemos con las familias, con los bebés que atendemos y cuidamos. O sea que el proyecto tiene que ver con historias, narrativas de vida en las que nosotros nos involucramos, las historias y narrativas de las familias. Y como les comenté ayer, esto también tiene que ver con entender los sentimientos de la gente. Y yo no me volví neonatólogo porque me interesaban los sentimientos de la gente. Seguí esta profesión porque quería poner a los bebés en ventiladores, aprender cómo alimentarlos, en hacer tomografías, no en sus sentimientos, pero a lo largo de mi carrera me di cuenta de la importancia de entender los sentimientos de esas familias a las que atendemos. Y cuando hablamos con las familias, por lo general, eran muy positivas respecto de la atención brindada. Y esta es la frase que surgió: son las pequeñitas cosas las que cuentan. Los padres no esperan que nosotros como médicos o enfermeros o terapeutas, no esperan que nosotros seamos psicólogos o que hagamos milagros o líderes religiosos, pero sí esperan que nos importe y que demostremos que nos importe, en lo que yo llamo en las microinteracciones. Uno por ejemplo, llama por su nombre de pila, les dicen buen día, los llaman por su nombre. Esto es lo que moldea la relación con ellos. Y también me di cuenta que tenemos este vínculo singular con las familias. Y en nuestras carreras atendemos a miles de bebés y la mayoría de ellos, nos olvidaremos de muchos de ellos, sí nos recordaremos de algunos, pero no recordamos a la mayoría de ellos. Pero los padres sí se acuerdan de nosotros como médicos, como enfermeros, durante toda su vida. 30 o 40 años después van a recordar a usted como médico, a usted como el enfermero o el terapeuta que atendió a su bebé. Así que tenemos este vínculo único, singular con las familias y somos muy importantes para las familias a las que atendemos y cuidamos. La sociedad está fascinada con mellizos y seguro que todos ustedes están interesados en la similitud y en la diferencia que presentan los mellizos, pero también saben que esa tasa de tener mellizos aumenta cuando aumenta la edad materna, con las técnicas reproductivas asistidas. Vemos más y más mellizos y trillizos. Esta imagen a la izquierda son 3 niños, 3 chicos. Esto es un documental en Netflix. Yo les pido a todos ustedes que lo vean si pueden, porque en realidad estos 3 niños deliberadamente fueron separados al nacer y fueron adoptados por 3 familias distintas, y esto fue parte de un experimento psicológico que todos nosotros, estoy seguro, pensaremos que no era ético. Las familias que adoptaron a estos niños no sabían en realidad que eran trillizos, y los niños tuvieron toda su infancia, pasaron su infancia sin saber que tenían hermanos. Y a los 18 se encontraron de casualidad en la universidad, en la facultad, y durante 1 o 2 años fueron muy famosos, estaban en televisión, todo el mundo quería saber sobre ellos, y los chicos hablaron sobre
Qué fantástico fue eso, encontrar a sus hermanos a los 18 años. Entonces, en los primeros 2 años esto fue increíble para ellos, pero lentamente estaban resentidos porque habían sido privados de una niñez con sus hermanos. Y ese estrés que implicó creó grandes temas mentales para ellos, depresión, y lamentablemente uno de ellos se suicidó. A la derecha hay 2 niñas también adoptados desde la niñez. Los padres se les dijeron que eran únicos hijos y de alguna manera se encontraron, y en este show televisivo se encontraron por primera vez. Eran hijas, les habían dicho que eran hijas únicas. Esto no es ético, no es justo hacer esto a las niñas en televisión, en vivo, pero ustedes pueden ver esa emoción, la emotividad, y que cuán molesto fue saber que uno tiene una hermana melliza en este caso, que no fue parte de su niñez. Elvis Presley también fue un hermano mellizo, pero su hermano falleció 30 minutos porque nació muerto, y Elvis Presley muchas veces se lo vio aquí en la tumba de su hermano. Se lo ha visto allí. La madre de Elvis dijo que haber perdido a su hermano mellizo definió quién él fue, porque fue su propósito en la vida de tratar de reconectarse de alguna manera con su hermano mellizo. Entonces, el ser un mellizo sin tener a su hermano tuvo un impacto profundo, y su madre cree que esto llevó justamente a su comportamiento tan extravagante, tan sofisticado, porque él trató de vivir la vida por 2 personas. Pero cuando nosotros caminamos por la calle o estamos en una conferencia como esta, no sabemos si alguien más tiene mellizos o gemelos. Si uno es mellizo, esto es una parte muy importante de su identidad. Y si uno es un mellizo sin mellizo, un gemelo sin gemelo, siempre va a haber una conexión con un hermano o con una hermana que no está. Entonces, ser un gemelo es común, ser un gemelo sin gemelo también es común, pero muchas veces no lo sabemos, no llevamos una identificación, no hay nada que indique que tenemos un hermano o una hermana que murió. Cristiano Ronaldo, una de las personas más famosas en el mundo, bueno, sabemos que su esposa esperaba un varón y una nena, pero el varón justo falleció antes de nacer. Y tienen que vivir su vida ante los ojos de miles de millones de personas en el mundo y no saben que tienen una nena con un hermano que murió. Entonces esto tiene un impacto muy grande en las familias. Hicimos entonces investigación con familias que habían tenido un aborto espontáneo o un mortinato, pero en general esto era una muerte de un mellizo en la unidad neonatal. Y queríamos saber cómo los padres manejaban esto. Como médicos y enfermeros, ¿podemos hacer algo para ayudarlos, para que se sientan mejor? Entonces, si ustedes piensan en estas situaciones, ¿cómo se siente ser el técnico de ecografía, ¿no? Cuando hay solamente un latido? ¿O cómo se siente ser parte de la familia cuando un bebé murió y el otro sigue enfermo? O ser el médico, la enfermera que se ocupan de un bebé, pero que no saben que tiene un gemelo o una gemela. ¿Y cómo se siente cuando la madre quiere irse a casa y tiene que dejar el recuerdo de ese bebé que murió allí en la unidad neonatal? Y luego la familia empieza a decir o preguntarse cómo le dice a ese hijo, esa hija que tenía un hermano, una hermana que murió, ¿cuándo se mantiene esa conversación? ¿En qué momento se le informa?
¿Y cómo se sentirá, no? Volver a la clínica cuando uno tuvo un hijo que nació mortinato, o cuando uno va a la calle y ve mellizos en un carrito juntos o en un parque, en la plaza. ¿Cómo se siente el primer día de escuela cuando uno envía un solo hijo a la escuela en lugar de 2? Entonces, queríamos entender esto. Y uno de los mensajes que yo tengo para transmitirles hoy a todos ustedes es que ustedes tienen un gran poder para marcar una diferencia en la vida de estas familias en los próximos 60 años. Y tienen este poder de ser más amables, de mostrarse más comprensivos, ofrecer la oportunidad a los padres de hablar sobre ese bebé que murió. Recordar el nombre de ese bebé si es eso lo que los padres quieren. En nuestra investigación hicimos un análisis cualitativo y llegamos a 8 elementos diferentes. Les voy a dar algunos ejemplos, pero ustedes también pueden saber más de esto a través del curso de capacitación. Reconocer la identidad del bebé que sobrevive como mellizo es muy importante. Así que les voy a mostrar el primer video. Baby Matthew is quite comfortable as he begins to appreciate his place as the youngest member of the Watton family. But what he isn't aware of, at least not yet, is the story of his birth and its legacy. The Wattons were actually expecting a twin birth. I think for me initially I was terrified. It was a bit of a shock. But then pretty quickly, you settle and actually come to the idea that twins are actually quite cool, could be quite fun. Since the 1970s, the number of twin or multiple births in the UK has increased steadily. Shocked. Because at first it was only 2 heartbeats that they'd seen, and then we went back a week later, and then there was 3. The sonographer scanned us, she didn't say a thing, so we just assumed the baby had died. Then she started scanning me again and said, I'm happy to let you know that we've found a heartbeat. In fact, we've found 2. And I just burst out crying even more and just went, it's all your fault. In 2015, 16 out of every 1,000 birthing mothers delivered infants in multiples. A lot of our babies are twins or triplets, and I think it's probably true that always in the unit we'll have more than one set of multiple babies. Prematurity is common amongst these multiple births, but more so, sadly, so is the risk of death. That baby that was in the incubator there was nothing like that baby we'd seen in high dependency. She'd swollen up, the only thing I can think, like a puff of fish. When he died on the Friday in my arms, well, on my chest, the doctors came round and said that he'd got 3 infections. I would think that at any one time on the neonatal unit, we're likely to be caring for at least one baby who was from a multiple pregnancy where one of the other babies died. So it's probably a very common occurrence on most neonatal units throughout the UK and probably throughout the world. The shocked parents are caught between joy at the birth of their child and grief over the loss of the other baby or babies. Straight away we knew that we had to do the best we could for him, because sadly Beth was gone, whatever we did now. I was angry, I was numb, I was hurting. We were both in shock. But I had to stay strong for him. And to make matters worse, doctors and nurses often have limited training in expressing emotion and empathy. A consultant who didn't perhaps know I could hear reprimanded very sternly the registrar for calling him out several times while he was trying to have his tea on a weekend for a baby that wasn't going to live and would be dead by the end of the weekend. And I heard that. The fact that a surviving baby like Matthew has a twin sister who has passed away may easily be forgotten by hospital staff. And this can cause long-lasting trauma. I remember very vividly on the whiteboard next to his incubator,
were the words twin two, and somebody going, oh, well, you don't need that, and wiping it out. So it's almost like, well, we're going to start fresh now. We've got a single baby. I did hear, unfortunately, of a few cases of conflict between staff and parents. Some pretty explosive episodes where there'd been lots of yelling and screaming. Over the years, we have conducted in-depth research on what families experience and how we could help them better. We interviewed parents and we interviewed health professionals, and it became clear in those interviews that health professionals were struggling with the emotional side of dealing with caring with these babies. They were, as you would expect, very confident with the medical care, but it was the emotional side. So from that, we were able to get further funding to develop some guidelines to support health professionals. This is what we came up with, the Butterfly Project. A project that at times confirms simple truths that were blindingly obvious, but never fully appreciated. The Butterfly Project provides us with a simple way for us as healthcare staff to recognise a surviving twin and address issues to help these families. I think what health professionals perhaps need to take on board is that parents who have lost a multiple and are on the ward for several months actually become quite medicalised. They're sitting there, they're watching their baby every day. And actually, nurses can learn from parents. It's very easy as a doctor just to put your foot in it. And you might just never know that that baby had a brother or sister who died. So I think it just gives us that bit of warning. And then it provides this sort of continual sort of memory to keep on recognising that what that family are dealing with are just a bit different from lots of the other families. In the hearts of those who loved you, you will always be there. There you go, son. All nice and fresh. And Daddy will come up next week and cut your grass. We want baby Matthew and his family to realise that for us, he is still a twin. Reconocer esta condición de mellizo es muy importante, y con esta tarjeta que se pone en la cuna del bebé se puede recordar el nombre de ese bebé o que tuvo un mellizo. Y como nos decía una madre, no es que solamente que se olvidan, sino que muchos desconocen, ¿no? Entonces surgió esta idea de utilizar esta tarjeta de la mariposa para que supieran que era un bebé que había perdido un hermano. Entonces se podía escribir el nombre del bebé que murió como para reconocer a ese bebé y colocarla en la incubadora, y nos dábamos cuenta en realidad que había 2 bebés en esta sala y que habían perdido ambos un hermano. Eso fue en este caso en el que colocamos esta tarjeta. Uno de los médicos en el momento me hizo enojar mucho y me dijo, por lo menos te queda uno. Eso fue una de las peores cosas que alguien podría decir. Y con todas las familias con las que hablé, todas me dicen que esto es lo que mucha gente les dice. Deben sentirse afortunados, tienen un bebé y yo no tengo ninguno. Pero lo que hace esto es justamente subestimar ese dolor que sienten. Y para todos ustedes, si tienen hijos, si yo les digo, ¿cuál de sus hijos querrían perder o no tendrían problema en perder? ¿Cómo se sentirían? Entonces yo siempre les digo, nunca digan por lo menos les queda uno, porque eso realmente subestima ese dolor que sienten. Brindar apoyo, contención emocional es muy importante. En general, los padres se sienten que tienen que planificar el funeral o hablar sobre ese bebé que murió, y termina siendo una cuestión práctica que le falta emoción y empatía. Los padres quieren hablar de ese bebé, pero no
quieren tener que decirnos a nosotros toda la información. Ellos esperan que nosotros, como médicos o personal de enfermería, conozcamos los detalles, que sepamos cuándo murió el bebé, con cuántas semanas en el hospital. Esperan que nosotros conozcamos esta información del bebé que murió, pero también quieren tener la oportunidad de recordar y de hablar de ese bebé. Luego es muy importante crear recuerdos. Deberíamos crear recuerdos para todos los bebés, incluso para aquellos que no sobrevivieron. Pero en el contexto de los mellizos o gemelos, cuando uno muere, los padres realmente valoran todos esos recuerdos que tienen de los bebés juntos, ¿no? El ultrasonido o alguna fotografía en la que pudieran haber tomado, donde pueden estar los dos bebés juntos, incluso cuando uno haya muerto, porque los padres quieren tener ese recuerdo de que en algún momento estos dos bebés estuvieron en el mismo espacio físico. Por supuesto, les cuesta a los padres, si pierden a un bebé, estar en la unidad donde ven otros bebés mellizos o gemelos. Entonces quieren hablar con otros padres y a veces se pide disculpas, pero nosotros tenemos que tener en cuenta que esto es muy difícil para esos padres que perdieron un hijo. Y después cuando se van a casa también es difícil porque pierden este contacto, este lazo que entablaron con nosotros en la unidad neonatal. Al estar en contacto con familias durante más de 30 años, he aprendido que ellos recuerdan lo que yo les dije hace 30 años, recuerdan lo que les hice sentir. Por lo tanto, es muy importante que pensemos con cuidado las interacciones que tenemos con los padres. Desarrollamos algunas guías, las tradujimos a distintos idiomas, español y portugués incluido. Me pueden mandar un correo o las pueden encontrar en el sitio web. Y trabajo con una organización benéfica, Sky High, se llama la fundación, donde tenemos estas mariposas hechas, tejidas al crochet, y también tenemos todo este sitio con el curso sobre este proyecto. Con Alcepneo pueden acceder a la información, y aquí tenemos muchos grupos de incidencia, de defensa de los padres. Acá hay distintos pasos para los videos, hay audios, también hay algunos artículos en PDF que pueden descargar. Y los comentarios que nos hacen sobre este curso es que es maravilloso, ¿no? Yo les dije que hice mucha investigación en la nutrición, escribí muchos trabajos científicos, pero la devolución que me dan las personas es mucho mejor que todos esos trabajos, porque puedo ver que al enseñarle a las personas cómo contener a la familia, marcamos realmente una diferencia en la vida. Y este símbolo de la mariposa ha funcionado muy bien. Hicimos algunos escuditos o pines como el que tengo yo ahora. Algunos de los niños sobrevivientes lo llevan, este prendedor, en la mochila al colegio. Hablan sobre ese hermano o esa hermana que falleció con sus amigos. Y por supuesto, yo esto no podría hacer toda esta investigación sin las familias, que son muy valientes, generosas, que me permiten hablar de ellas, pero también me permiten crear estos videos. Todos nosotros tenemos que pensar en ponernos en los zapatos de otra persona y realmente marcar una gran diferencia con nuestras acciones, nuestros comportamientos. Son estas pequeñas interacciones con la familia lo que marca una diferencia. Y todos ustedes tienen que ser líderes en los hospitales, en las clínicas, demostrarles a sus colegas, a sus alumnos, a las enfermeras junior, como líderes senior, cómo hay que comportarse, porque cuando los vean van a imitar sus comportamientos. Voy a finalizar mostrándoles algunos de los estudios de investigación que hicimos en el último año. Estuvimos en contacto con más de 200 familias que perdieron un bebé.
y que tienen un hijo que sobrevivió. Y algunas de las familias tienen hijos que nacieron en los últimos 5 años, pero también otros respondieron cuando ya sus hijos sobrevivientes son adultos y murieron sus otros bebés hace muchos años y nunca pudieron hacer el duelo por la pérdida de esa hermana o ese hermano. Entonces también vamos a ver, tenemos estos testimonios de hermanos, ¿no?, que nos cuentan qué significa perder a un hermano. Tenemos algunas citas de familias y también les voy a mostrar un video. Soy un mellizo solitario. Mi gemelo idéntico murió a los 5 días de edad. Siempre sentí que había una parte de mi vida que faltaba. No tengo ninguna relación con mi hermana mayor. Tengo un hermano menor con el que era muy cercana de pequeña, pero nos hemos distanciado. Ser gemela solitaria me afectó durante mi infancia. Nunca sentí que encajara en ningún lugar. Siempre he tenido una sensación de soledad inexplicable. Y esto tiene que ver cuando le decimos a los otros hijos lo que pasó. Mi superviviente siempre ha sabido que es gemela y hemos hablado de ello de diferentes maneras a medida que ella y su hermano mayor crecían. Sin embargo, todavía no he podido decirles que tuve que abortar a Susan. Solo decirle que su hermana murió en el útero. Ahora que son mayores, ojalá se los hubiera dicho antes, porque ahora es muy difícil hacerlo. Cuando se les pregunta a los padres cuántos hijos tienen, ellos mencionan al hijo que murió o hablan de aquel que está vivo. Si se trata de una conversación, si voy a hablar con alguien durante un largo rato, si va a ser alguien a quien voy a volver a ver, o sea, no es un completo desconocido, le digo que tengo 2 hijos, pero que Kai es gemelo y que su hermano murió a las 12 horas de edad por un defecto cardíaco. Pero si solo tengo una conversación al pasar, fugaz, con un desconocido, no lo menciono, pero luego me siento culpable. En mi cumpleaños me siento muy sola y mi familia no lo menciona. Mis padres han fallecido. Otra madre dice, en el aniversario de la pérdida de mi embarazo, si era un día de trabajo, yo iba a comprar donas en el camino al trabajo para compartir con mis compañeros. Era una pequeña manera de recordar conscientemente a mis bebés perdidos, pero sin que fuera tan obvio o incómodo para los demás. Hablando de este mellizo, este gemelo, siento que nadie lo menciona ni pregunta, así que me siento incómoda al mencionarlo. A veces solo quiero que se reconozca. Siento que nadie más recuerda a mi bebé perdido, ni cuán triste es que no esté aquí junto con el que sobrevivió. Pero otras personas dicen, mi equipo de trabajo es muy comprensivo, así que mencionan a mis 2 hijos. Suelen ser los abuelos los que les resulta más difícil esto. Nuestro hijo tenía 3 pares de gemelos en su clase en la escuela y a los 8 años, durante una conversación en la clase sobre gemelos, se puso de pie y le dijo al maestro y a la clase que él también era gemelo y les explicó lo que había ocurrido. ¿Cómo se sienten cuando ven a otros gemelos en público? Siento que es un club muy emocionante al que nunca tuve acceso. Muchos otros todavía se consideran madres de gemelos a pesar de haber perdido a uno, pero yo no. Nunca tuve la oportunidad de sentirme como madre de gemelos y me parece algo muy especial que me perdí. Me entristece que Kai nunca llegue a conocer ese vínculo. Desde que tengo memoria, tuve un amigo con quien podía hablar, tocar y ver dónde quiera que fuera. A los 8 años le conté a mi mamá y le dije que era más que un amigo imaginario porque era parte de mí y sin él yo no me sentía completa. Y fue entonces cuando mi madre me dijo que tenía un gemelo, pero que él no sobrevivió al embarazo.
Siempre he sentido que faltaba algo en mi vida, incluso cuando estaba en una relación con alguien o en un buen lugar. Creo que tengo culpa de sobreviviente, ya que me siento mal por estar disfrutando de la vida cuando mi gemelo nunca tuvo la oportunidad de experimentarla. Entonces, cuando hacemos estos estudios, recolectamos muchísimos datos y luego tenemos que analizarlos utilizando métodos cualitativos. Y esto insume muchas horas, días, semanas para analizar todos esos datos de más de 200 familias. Y lo hago con Ela, quien es alumna del doctorado. Y tenemos estas notitas, estos papelitos post-it, donde ponemos toda la información. Y después creamos este tipo de pizarras con historias para poder describir las experiencias. Escribimos algunas frases, algunas palabras, y luego las podemos agrupar y desarrollar los temas en común que queremos confirmar y compartir a través de los trabajos que publicamos. Y esto tiene que ver con lo que los padres quieren hacer a modo de recordatorio en días especiales. Ahora voy a finalizar compartiendo algunos videos que produjimos con las familias cuando sus hijos ya eran un poquito más grandes, porque quería saber cómo se siente ser el niño o la niña que sabe que su hermano o hermana murió. Entonces, ¿qué pasa por esa cabeza? Vamos a ver este segundo video, por favor. Lois. Hi. I'm Lois. I'm Esther. We've got Ethan. We've got me, Esther. Lois, and then we also have a baby brother. But he died. So he's in heaven now. He wasn't stillborn, but he was. He came out when he came out of Mum's womb. He was still alive, but he was only alive for 3 weeks because he couldn't wee, so his bladder got bigger, so his lungs got smaller, and his kidneys sort of got crushed and they got popped. His lungs got popped like 5 times, so we were just like, oh, we're gonna have to let him die. And we've also got Mum. Hi, Mum. So embarrassed. And also Dad, who's downstairs with Ethan making a train track. Bueno, esta familia tuvo entonces este bebé que, con temas complejos, congénitos, tenía riñones muy pequeños. Hacemos la pausa, por favor, en el video. Y lo colocamos en un ventilador durante 3 semanas, pero no funcionó bien. Esos riñones son una familia grande y, como pueden observar, los chicos, los hijos, están bien adaptados y los chicos hablan de su hermanito que falleció. ¿Y por qué? Porque la familia ha hecho que ese niño muerto, ese hijo fallecido, es parte de la familia. Tienen fotos, hablan, mencionan su nombre, celebran su cumpleaños. Entonces, este es un ejemplo de una familia que se adaptó muy bien, y parte de ese desafío de mi investigación consiste en que las familias que se adaptaron bien y tenían digamos, las ganas de hablar conmigo. No les puedo decir mucho de las familias que han tenido más problemas, ¿no?, con esto. Estoy hablando de las que sí compartieron conmigo su situación. I think I want to keep the memory because she's a part of the family. She was still our child. We never knew her alive, but she was still our child and is still part of the family. And so I don't think I would want to forget it. I don't think I ever could forget it. It was such a powerful event that I don't think that would ever go. And so I think I like to find ways to almost make it a positive thing, almost make it a positive memory, and celebrate that the life was there and remember the things that it is, not the things that can't be. Why do we have butterflies in our house?
Because of Beth. Because I look at the movie. Because of Beth. And who's Beth, Matthew? My sister. Yeah. Yeah. She would have been your twin sister, wouldn't she? And she is. But she's dead. Yeah. Children. So do we have lots of butterflies around the house? Yeah. Yeah. And so things like the butterfly are just a nice way just to link that, because you will randomly see a butterfly in everyday life. And so that's a nice little reminder, memento thing to cling on to. And so we try and tie the butterfly icon into bits and bobs around in daily life. And I think she did change us. So having Beth did change us, and for the better as well. You know, we've learned an awful lot through that horrific process of what happened to us and that period of time. But, you know, we are more resilient because of it, and we are more determined. It's changed our outlook on things. I think I'm probably a more compassionate person now, more understanding of people as well, and we work with people all of the time, so I think that's really important. It just helps you understand other people's situations a little bit more. So it is a positive thing, and I think for the children to remember her in a way is really important because it has shaped our family life. Thanks. Can I have the presentation? ¿Cuáles son las lecciones que aprendemos? Yo creo que hay que reconocer cuán difícil es el alta para los padres cuando han perdido a un bebé, el pensar y asegurarse de que ellos tengan una oportunidad de hablar de su bebé muerto, de lo que pasó, darles apoyo, contención. Y también darles una oportunidad de hablar sobre el bebé por su nombre, mencionar su nombre para que ellos puedan hablar y reconocer que esto debe ser algo muy difícil. No hay una manera fácil de hacerlo. Creo que cualquier incomodidad que uno pueda sentir va a ser mucho menos que la que los padres sienten con su pérdida y su duelo. Hay que reconocer el estado de su otro gemelo o mellizo y hablar al respecto. Y también hablar con sus colegas, otras personas, que nunca debemos decir, por lo menos te queda uno. Hay que explicarles de por qué esto no es algo bueno para decir. También tenemos stickers que colocamos también en la historia del chico, la historia clínica. Les recuerda también al médico de cabecera y a otros profesionales de la salud que este bebé era un gemelo o mellizo, para que pregunte, bueno, ¿qué pasó? Para que no pregunte, a ver, ¿qué pasó con su otro hijo o el gemelo o el mellizo? Entonces, el reconocimiento es clave. Tiene que ver con nosotros, cómo les mostramos a los padres que entendemos su duelo, su dolor, y que entendemos la diferencia de tener mellizos pero donde uno fallece. Y nunca hay que olvidar el poder que tienen todos ustedes para marcar esa diferencia en la vida de estas familias durante 60, 70 años. Han escuchado citas de personas de 70 años que siguen penando y están en duelo por su hermano o hermana que fallecieron de chiquititos, nunca los conocieron, pero siguen con esa tristeza y esa pérdida. Y cómo interactuamos con los padres en la unidad neonatal o también en la clínica del Alta demuestra a los padres que reconocemos que este es un momento muy difícil para ellos. Aquí, como ven, tenemos el poder. Este es el curso acá abajo que desarrollé, uno de nutrición, uno de lactancia después de la pérdida, uno sobre el proyecto Mariposa, y el último curso va a estar disponible más tarde este año, más adelante, y es cómo manejar la incertidumbre de esos diálogos que tenemos con los padres cuando
un bebé posiblemente vaya a fallecer, hablar sobre cómo lo atendemos, cómo cuidamos, cómo ayudamos a los padres, si el bebé desarrolla hipoxia o parálisis cerebral o bien otras complicaciones. O sea que lo hicimos también como un curso, también con videos de los padres. Y tal vez el año entrante o en el futuro puedo regresar y compartir parte del trabajo con ustedes. Aquí está mi email, también tengo mi tarjeta personal, se pueden contactar conmigo, me pueden enviar un email o a través del sitio de internet, me pueden mandar un email directamente. Como les dije, tengo aquí varias tarjetas, si quieren tomarlas. Y con esto termino y culmino con esta presentación. Gracias por su atención, Lidia. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre es fantástico verlos nuevamente. Somos como una gran familia. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Nick. Excelente presentación, excelente conferencia. Además de muy instructiva, muy conmovedora. ¿Hay preguntas en el público? Me dicen. Carmen. Hola, ¿qué tal? Buen día, excelente conferencia. Mi pregunta, bueno, uno de los casos que usted presentó, que justamente la chiquita pensaba que tenía un amigo imaginario. Nos pasó con una gemelar fallecida que a los 8 o 9 años empezó a tener esa sensación que algo faltaba. Así que se lo comentó a los padres y finalmente ellos nunca le habían transmitido el fallecimiento de la hermana en los primeros días de vida. Mi pregunta es si el impacto, por supuesto que este dolor es un impacto tremendo, pero si hay alguna diferencia si los gemelos son del mismo sexo o de diferente sexo. La respuesta es no lo sé, porque aparentemente hay alguna evidencia que cuando son gemelos tal vez haya un vínculo más fuerte porque uno siente como que comparte su ADN. Pero cuando escucho a los adultos, no parece que importe en realidad si era del mismo género o un género diferente, ¿no? El sexo, si era igual o no. Hay un sentido de conexión. Y lo que acabas de compartir, esa historia, que la gente dice, parece como que tengo un amigo imaginario, lo escucho tantas veces. Y seguramente es cierto de que hay algo biológico, como también social, por supuesto. Si la familia le dice, sos un mellizo, bueno, uno ya lo sabe. Pero las otras familias donde uno no les dijo que eran gemelos o mellizos, biológicamente creo que debe haber alguna conexión desde la edad fetal, como que uno reconoce que existe una conexión. Y ser un gemelo o un mellizo es un gran desafío. Y cuando uno entiende esto desde el punto de vista de los psicólogos conductuales, uno empieza también entiende la teoría del apego. Cuando uno es muy pequeño, si es solamente de un solo feto, hay que aprender a tener ese apego de seguridad con los padres. Entonces, cuando el padre se va de la sala, de la pieza, de la habitación, uno sabe que va a volver. O sea, que uno aprende a tener ese apego seguro con los padres para que uno pueda estar bien cuando los padres no están en la misma habitación o sala o cuando los dejan en la escuela. Pero cuando uno es un gemelo o un mellizo, hay como un desafío, porque uno necesita desarrollar esa separación, esa individualidad del padre. Pero ¿y cómo se hace con su mellizo o gemelo? Porque uno quiere ser gemelo o mellizo, uno quiere estar juntos, pero también quiere ser individual. Y el aprender cómo sentir esa conexión, pero también cómo sentirse separados, es un desafío. Y hay muchos ejemplos, o los mellizos que tal vez nunca se pueden separar, o sea, viven juntos incluso. Y conocí a una madre en una de las reuniones, una señora en una reunión, fue el mes pasado, y ella vivía
vivió con su mellizo durante 70 años. En la misma casa nunca tuvieron una pareja. Y hace 5 años falleció. Y su vida como que desapareció. De pronto esta sensación de conexión, es cierto, yo creo, cuando hablamos de gemelos y de mellizos, pero biológicamente existe una conexión también, además de esa conexión social. ¿Alguna otra pregunta? Allá. Hola, bueno, muy interesante, impactante siempre cuando fallece intraútero o en la neo un bebé. A nosotros nos pasó con una familia que el bebé eran mellizos, un varón y una nena. La familia tenía una nena ya anterior y fallece el varón. La mamá estaba siempre enojada, por más que estaba acompañada, ¿no? Se la veía enojada, no venía permanentemente a ver a su hija que era prematura, estuvo 3 meses internada en neo. Y bueno, trabajábamos mucho con ella. El día que le tenemos que dar el alta a la bebé, costó que fuera a reconocerla, a hacer certificado de función de su bebé que había fallecido. El día que se va de alta con su niña, bueno, ahí recién puede ir a hacer el certificado de función. Obviamente en ese momento fue un llanto que nos dejó a todos muy impactados, ¿no? Se va de alta y nosotros la seguíamos por consultorio de seguimiento. Tuvo 54 internaciones desde que se fue de alta durante 3 meses ese bebé. Esa nena donde ella no podía verla, no podía incorporarla. Ella tenía todavía un duelo con su hijo varón, porque también había fallecido el varón, ¿no? Y era muy fuerte en la familia. Y la verdad que nos impactó a todos esta situación que si bien la acompañamos permanentemente, también la familia tiene que hacer su propio duelo, que nosotros a veces no sabemos cómo acompañar fuera de que sí estaba psicología, nosotros, y bueno, nos quedamos muy impactados con esta situación. Después con el tiempo ella siguió viniendo y empezó a estudiar enfermería. Ella decía que de esa manera se sentía como cerca de lo que había pasado, ¿no? O sea, qué fuerte, ¿no? Todo lo que fue transitando esa familia, ¿no? A mí me quedó realmente que en ese momento estaba haciendo seguimiento, me quedó como muy impactada, ¿no? De la situación que se vivió. Nada, quería comentar eso, el duelo que cada uno lo puede hacer en diferentes momentos, ¿no? Que por más que acompañemos, a veces no lo podemos lograr, ¿no? Yeah. Yeah. Thank you. Hola. Sí. Obvio, hable nomás. Bueno, Nick, la verdad, excelente la presentación. Conozco mucho el proyecto Mariposa. Soy psicóloga perinatal y trabajé 20 años dentro de una UCIN. Y realmente me parece que lo que sí hay que reforzar fuertemente, primero, la capacitación a todo el equipo de salud, porque es un tema muy movilizante y muy difícil de manejar emocionalmente también para la familia, porque a mi modo de ver es el duelo más complejo que existe, porque al mismo tiempo hay que descatequizar, digamos, sacar la libido de un bebé para poder iniciar el duelo y tener disponible libido para poder hacer el lazo con el próximo, ¿no? Con lo cual, el hecho de poder dar lugar a las dos situaciones, que es una madre y un padre en duelo, y que además tienen un bebé, me parece que es muy importante porque suele en general, defensivamente, darse vuelta a la hoja. Yeah. Al menos está este bebé, ¿no? Me parece muy importante destacar esto para que realmente podamos ayudar a las familias a poder transitar este duelo, que como decían anteriormente, por supuesto se va a efectivizar en el momento en que cada uno pueda, pero lo que podamos hacer los que somos personal de salud, va a generar la posibilidad de que ese duelo pueda ser más saludable. Así que muchas gracias.
Yo quiero hacer una pregunta, Nick, y para cerrar, perdón, porque ya estamos casi en horario. Dentro del equipo, en la medida en que ustedes van acompañando a las familias, ¿hay alguna sugerencia, alguna recomendación sobre cuándo debiera abordarse en familia el tema de se perdió un hermanito, o dejan al libre albedrío a que el hermanito que sobrevive pregunte o que muestre estos signos de que siente que le falta algo? ¿Hay alguna recomendación que hagan en función de esto? Bueno, no puedo hacer una recomendación porque no es mi experiencia de familia. Sí puedo compartir con ustedes lo que me dicen otras familias y lo que yo observo. Según mi observación, las familias pudieron hablar sobre el mellizo fallecido desde el primer día o semana. Eso se ajusta, se adaptan mucho mejor. Que está bien hablar sobre el bebé fallecido. Muchos en el público sienten que la muerte es algo muy incómodo. La muerte de un bebé es terrible para mucha gente. Entonces, a la gente no le gusta pensar en ese tema. Pero estas familias tienen que hablar con su propia familia, tienen que hablar con sus amigos, y cuanto más lo hacen, más parece que se adaptan a la situación, y cuanto más temprano introducen esa idea de que son un mellizo al otro bebé sobreviviente, es más fácil porque crecen sabiendo que existió otro bebé, conocen su nombre, ven fotos en la casa, su nombre en algún lugar, otros tienen tatuajes, hay padres que tienen tatuajes de ese bebé fallecido y se vuelve normal. Como vieron en los videos a los 6 o 7 años, que se ven bien adaptados. O sea, pueden hablar de algún hermano o hermana fallecido. Para la mayoría de la gente tal vez es increíble que los niños puedan hablar de la muerte, pero lo procesan mucho mejor que los adultos, los niños digo yo. Y creo que se vuelve más difícil cuando uno es adolescente, porque ahí uno empieza a tratar de desarrollar su propia identidad. Y seguramente es difícil durante la adolescencia, pero aún así, si tuviera que hacer alguna recomendación, sería propiciar a los padres que hablen con la mayor cantidad de gente posible, que el nombre esté presente, que sea parte de sus vidas. Tenemos un librito escrito por una madre incluso, que perdió uno de los mellizos, es sudafricana, y escuchó y escribió este libro como de historietas, puedo compartirlo con ustedes, y habla como imágenes de historietas de dos bebés que están juntos en el vientre y como que están saltando con el cordón umbilical, saltando la cuerda, digamos, con el cordón. Es un libro fantástico, así que yo se lo di a alguna de las madres y se los leerían ahí en la incubadora al bebé prematuro, y luego los hermanos más grandes se lo leen al más chico. Creo que es muy linda esta lectura. Mi observación es que hay que tratar de propiciar de que lo hagan al inicio, porque cuanto más tiempo tarden, y tengo 3 enfermeras en mi unidad, 3 que tuvieron mellizos, uno de los cuales falleció, y no se lo dijeron al niño sobreviviente. Ahora tiene 18 años uno de ellos, y dijeron, no lo puedo hacer, me decían, siento como que lo quiero hacer, pero no lo puedo hacer. Entonces parece que la gente pelea mucho con esto, ¿no? Combate con esa idea de decírselos, pero yo digo, háganlo de entrada. Sería mi recomendación, si tuviera que recomendar. Muchísimas gracias, Nick. Excelente, como siempre. Creo que la conferencia completado todas las expectativas, así que agradecemos profundamente tu presencia y destacamos el esfuerzo que ha hecho el profesor Embleton de traducir todas y cada una de las diapositivas para aquellos que les cuesta un poquito más y que pudiera ser más fácil. Esto habla de su sentido inclusivo de la docencia. Muchísimas gracias.
Thank you.